También que el ejercicio es muy importante como antiinflamatorio y para promover ese sistema inmune. Voy a hablar 2 o 3 slides del ejercicio porque no vamos a tener todo un módulo sobre ejercicio. Creo que ya conocemos, y sobre todo de toda la literatura cardiovascular, conocemos todos los beneficios del ejercicio. Me gustaría hacer un par de puntos, ¿no? El ejercicio también nos ayuda mucho a la capacidad de responder a los estresores, ya que nos da la posibilidad de estimular la comunicación entre todos los sistemas, ¿no? Al mismo tiempo estamos estimulando el sistema musculoesquelético, cardiovascular, endocrino, sistema nervioso autónomo. Entonces, cuanto más ejercicio hacemos, más capacidad tenemos de montar una respuesta coordinada frente a un estresor. Y además el ejercicio, hoy por hoy, a los músculos también se los considera órganos endocrinos porque producen estas mioquinas que afectan a otras hormonas. Por ejemplo, ayudan a normalizar los niveles de insulina, de glucosa, de leptina. Y parecería que ese es uno de los efectos más importantes que tiene el ejercicio para optimizar la salud. Es a través de las mioquinas regulando todo el sistema endocrino y de citoquinas internas para prevenir las enfermedades crónicas, incluido todo el síndrome metabólico. Y me gustaría hacer el punto que el ejercicio y alimentación van de la mano. No existe una mala dieta, no puedo ir y comerme una mala dieta y después digo, total, salgo a correr. El ejercicio no va a reemplazar una dieta más cuidada. O sea que ejercicio y alimentación van juntos. Hoy por hoy sabemos los cambios epigenéticos, sabemos qué genes enciende y qué genes apagamos cuando hacemos ejercicio. Este es un estudio una revisión que miró a varios estudios, diferentes tipos de actividad y qué genes se prendían o se apagaban. Y las recomendaciones hoy por hoy son reducir el sedentarismo, o sea, si estoy en la oficina cada tanto, levantarme, ¿no?, de la computadora e ir caminando a algún lugar. Adoptar actitudes más activas en el día a día, en vez de tomar el ascensor, tomar la escalera, ¿no? Pero además, dedicar un tiempo al ejercicio físico. Hoy por hoy casi tendríamos que decir qué ejercicio voy a hacer hoy. Así como decimos qué voy a comer hoy, tendríamos que decir qué ejercicio voy a hacer hoy. Y lo recomendado es por lo menos 150 minutos de actividad moderada por semana. O sea que si salgo a caminar normalmente, 5 veces por semana, 30 minutos. O si no tengo tanto tiempo, ahora se está estudiando lo que es el HIIT, el High Intensity Training, poder hacer ejercicios más intensos de menor duración. Esta es una tabla que la pueden encontrar, la pusimos en nuestro libro con Margarita Dubourdieu, pero también la pueden encontrar en la Sociedad Americana contra el Cáncer. Y lo interesante es que clasifica ahí, dijimos, 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada o 75 de intensidad vigorosa. Y lo que acá detalla es que, por ejemplo, la actividad puede ser lo que ya hacemos, la actividad que hacemos en el hogar, como cortar el césped o trabajos de albañilería. Quiero decir, podemos ver qué es lo que estamos haciendo y poder hacerlo eso con la intención, ¿no? La intención del ejercicio físico. Hay un estudio muy interesante que se hizo en mujeres que limpiaban los hoteles, ¿no? Y entonces a un grupo se les explicó todos los efectos benéficos del ejercicio y al otro no. Y siguieron haciendo las mismas actividades de limpieza de hotel como siempre hacían. Pero se vio que aquellas que le pusieron la intención de, voy a hacer las camas y a limpiar, pero porque estoy activando mi sistema cardiovascular, mi sistema inmune, se vieron que los parámetros fisiológicos mejoraron más que aquellas que no le pusieron intención. Así que si van a cortar el césped el fin de semana, háganlo con la intención de que eso modifique y mejore su salud. Bueno, como dije, del sueño ya sabemos cómo las alteraciones del sueño también van dejando marcas epigenéticas en nuestros genes, pero de eso va a hablar el doctor Cardinali, así que lo dejo a él. Y unos minutitos para hablar de todo lo que son las técnicas antiestrés y de integración cuerpo-mente. Vamos a tener todo un módulo de esto,
pero básicamente es que justamente si estamos desencadenando la respuesta del estrés todo el tiempo, bueno, ¿cómo incluimos la respuesta de relajación en nuestro día a día para poder contrarrestar ese acelerador y apretar el freno cada día y poder llegar a ese equilibrio? Dentro de esto creo que es un momento importante que estamos viviendo porque la Sociedad de Oncología Integrativa Americana viene trabajando sobre unas guías desde el año 2007 y en el 2009 nosotros habíamos formado una asociación de oncología integrativa y tradujimos esas guías donde demuestran cada una de estas terapias complementarias como puede ser meditación, yoga, acupuntura, reflexología y el nivel de evidencia científica que tienen para mejorar los síntomas. Nosotros en ese momento tradujimos esas guías y ellos siguieron actualizándolas. La última había sido para pacientes con cáncer de mama, y esto es de última novedad, que la asociación, el ASCO, la Asociación Americana de Oncología Clínica, acaba de aprobar estas guías de oncología integrativa. O sea que quiere decir que ahora la Asociación Americana de Oncología Tradicional, digamos, ya está reconociendo que hay técnicas que pueden ayudar a los pacientes. Ahora vamos a ver cuáles. Básicamente, estas guías prácticas que ellos aprobaron están basadas en más de 200 estudios randomizados, controlados, que se hicieron entre 1990 y 2015, donde por lo menos hay más de un 50% de pacientes oncológicos de cáncer de mama, ¿no? Y obviamente los estudios son más enfocados en mejora de sintomatología o de efectos adversos, no hay estudios de sobrevida. Pero lo que vieron es que ya hay nivel de evidencia A y B, lo que se considera un fuerte nivel de evidencia científica para decir que para mejorar la ansiedad y el estrés podemos usar la meditación, yoga, musicoterapia y cursos de gestión de estrés. Para mejorar la depresión y las alteraciones del humor también ayudan la meditación, la relajación, yoga, el masaje, la musicoterapia. Para mejorar la calidad de vida en general, meditación y yoga. Y para mejorar los náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia, la acupuntura y la acupresión. O sea que ya hay suficiente evidencia para decir esto necesita ser integrado en los tratamientos de los pacientes oncológicos. Y la realidad es que no hablar de esto con los pacientes ahora es hasta un problema ético. O sea, estamos nosotros como profesionales de la salud conociendo esta información, somos responsables de transmitirla a los pacientes. Vamos a hablar de todo un módulo de todo lo que son las técnicas de integración cuerpo-mente. Invitamos a Mariana Anchorena, que es fundadora de Mindfulness y Salud, y ella nos va a hablar, es un amor de persona y nos va a incursionar en esto. En los últimos minutos que quedan, quiero mostrarles un estudio prospectivo randomizado que hay sobre este enfoque integrativo y cómo ayuda en la calidad de vida y sobrevida de los pacientes. Este estudio fue hecho en 227 pacientes con cáncer de mama en estadios tempranos que fueron randomizados, o sea, ambos grupos iban a recibir la cirugía, quimioterapia, radioterapia, pero fueron randomizados a un seguimiento convencional o a un seguimiento con una intervención psicológica, social. Les enseñaron técnicas de reducción de estrés, de cómo comer mejor, hacer ejercicio, dejar de fumar. Y esta intervención fue a lo largo de un año, al principio una vez por semana, durante 4 meses y luego una vez por mes. Y la siguieron durante promedio 11 años de seguimiento. Y lo que vieron fue una disminución de recurrencias de cáncer de mama en el grupo que hizo todo este seguimiento integrativo, una disminución de la mortalidad por cáncer de mama y un aumento de la sobrevida global. Hay otro estudio similar que también se hizo en pacientes con cáncer de mama, también con un seguimiento de 11 años y que mostraron resultados similares. Debo decir que estos estudios no son fáciles de hacer
porque requieren una gran complejidad con múltiples variables, múltiples intervenciones y un análisis, exhaustivo para poder ver la diferencia. Creo que estos dos están metodológicamente bien hechos, quizás no tengan la cantidad de pacientes que uno desearía, pero por lo menos nos dan una pista de por dónde ir. Así que bueno, en este enfoque integrativo vamos a hablar también de lo que es ese vínculo profesional de la salud paciente, ¿no? Y cómo es importante, como ya dijimos antes, esto de que el paciente pueda tomar una participación más activa, que se informe y pueda ver qué es lo que puede hacer cada persona para ir apagando ese fuego, ¿no? Para no echar más leña al fuego. Pero también los profesionales de la salud, quizás tengamos que ponernos a pensar a ver cómo podemos facilitar esa relación de un modo mejor y no enfocándonos tanto en la enfermedad, sino ampliando nuestras miradas y mirando quién es la persona que tenemos enfrente. Y de esto nos van a hablar la doctora Fabiana Marmisole y el doctor Cogualicin. En el último módulo nos van a hablar también del final de la vida, la fase crítica, también de los problemas éticos y de los diferentes modelos de oncología integrativa. Así que bueno, no sé si hay algunas preguntas para responder, algunos comentarios. Nos gustaría saber de dónde están las personas que están participando, de dónde están participando. Bueno, tenemos personas, acá dice desde Uruguay, desde Chile y en Buenos Aires y en Argentina desde 9 de julio, desde Chaco, desde Coronel Pringles, así que bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué avances ha habido? La primera pregunta, ¿qué avances ha habido en Latinoamérica respecto a la inmunoterapia? La inmunoterapia es uno de los focos de más atención hoy en día, ¿no? En oncología y en tratamientos oncológicos. En realidad, las investigaciones en inmunoterapia vienen desde hace décadas, pero hasta ahora no habíamos encontrado la forma de incidir en ese sistema inmune para poder fortalecerlo. Creo que hoy los avances en inmunoterapia están viniendo de muchos laboratorios de diferentes partes del mundo. Y sí, lo que sabemos es que las medicaciones inmuno-oncológicas que están siendo aprobadas por las autoridades en Estados Unidos y en Europa también están siendo registradas acá en Argentina y se están aplicando también tratamientos de inmunoterapia acá en Latinoamérica. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cómo hacer para combatir la inflamación? Y bueno, creo que es todo esto que estuvimos hablando, ¿no? De cómo, las dos cosas, ¿no? De cómo combatir la inflamación. Hoy por hoy, algunos tratamientos de inmunoterapia justamente apuntan a activar esa inmunidad celular y para combatir la inflamación, para dejar de echar leña al fuego, esto, ¿no? Una mejor alimentación, hacer ejercicio, dormir bien, mantener un buen un tránsito gastrointestinal, eso va junto con la alimentación, por todo esto del microbioma que vamos a hablar en unos minutos, y ejercicio, dormir bien, y algo antiestrés, esto de apretar el freno cada día, ¿no? Y después, esas como las bases para el cuidado del cuerpo y para poder restablecer el sistema inmune. Después hay que ver la individualidad de cada persona y qué es lo que está llevando a esa persona a hábitos que no son saludables. Bueno, Carlos pregunta qué papel podría ocupar el Reiki en esta visión integrativa. Bueno, yo creo que lo que podemos hablar, como vimos en las guías, estas que fueron aprobadas por ASCO, son todas aquellas técnicas en las cuales se han hecho estudios que demuestran que hay evidencia de que son seguras y de que son eficaces. Seguramente hay otras terapias que por ahí no tienen el nivel de evidencia A y B, quiere decir que no se han hecho los estudios
de la cantidad de pacientes necesarios o con el seguimiento necesario como para demostrar su eficacidad. Pero no quiere decir que no funcione. De las técnicas, digamos, de sanación, la que más estudios tiene, por lo menos por lo que yo conozco, es una que se llama Touch Healing, que se usa, o toque terapéutico, se usa mucho en Estados Unidos, y sobre todo el grupo de enfermeras, de enfermería, que han hecho estos estudios y han demostrado su eficacidad. En Reiki hay estudios menores que demuestran cómo pueden mejorar los síntomas, y eso es todo lo que puedo decir. Entonces, yo en general a mis pacientes les recomiendo hacer algo antiestrés, alguna práctica que le hagan, que le apliquen a ellos. Lo que más está comprobado es la acupuntura y la reflexología, que ayuda a disminuir la ansiedad, mejorar el insomnio, y bueno, y después que busquen, porque a veces es la persona que está dando esa práctica, ¿no? Por ahí si es una persona que hace Reiki, que es muy amorosa y que me hace llegar a un nivel de relajación, y bueno, por ahí a mí esa persona me hace bien. Y acá la otra pregunta dice, ¿todo se adapta a cualquier enfermedad? Y sí, la verdad que esta visión integrativa, esta visión de la psiconeuroinmunología, en realidad es una forma transversal de mirar la medicina hoy por hoy. Y entonces sabemos que en vez de enfocarnos tanto en la enfermedad, empezar a ver qué le está sucediendo a esta persona que se enfermó. Y eso lo podemos aplicar en cualquier enfermedad. También en las enfermedades autoinmunes, aunque ahí la desregulación del sistema inmune es diferente. Así que bueno, creo que con esto podemos ir cerrando este módulo. Los voy a dejar ahora con el doctor Juan Laza, y antes de irme quiero comentarles que los esperamos el 12 de julio con el próximo módulo, así que en este mismo lugar, en esta misma hora. Y si tienen alguna pregunta pueden dirigirse a oncologiaintegrativa@gmail.com. Y bueno, también les quería comentar el libro de cáncer y psiconeuroinmunología que mencioné. Este es un libro que escribí para pacientes, explicándole todos estos para hacer la biopsicoeducación para pacientes, y que abrí un canal de Spotify donde estoy poniendo meditaciones que pueden ayudar a los pacientes para esas técnicas antiestrés diarias. Muchas gracias.